día de hoy. Gracias a Dios que podemos estar una vez más en este espacio. Estamos en el penúltimo servicio aquí en San Juan de la Vega para terminar nuestro año 2025, por lo cual yo creo que tú y yo tenemos muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Así es que vamos a comenzar haciendo una oración. Mi esposo nos dirige. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque nos permites estar nuevamente hoy delante de tu presencia. Te doy gracias, Padre Santo, por este día que nos has permitido vivir. Te doy gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos el día de hoy con nosotros, amado Dios. Y los que nos ven a través de las redes sociales, Padre, te pido que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, amado Dios. El día de hoy, Señor, nos disponemos a bendecir y alabar tu santo nombre, amado Dios. Y por ese motivo, Señor, te pedimos perdón por aquellas faltas y errores que hayamos podido cometido, Señor, el día de hoy, que nos impidan presentarnos delante de ti, Señor. Hoy queremos levantar manos santas y manos limpias delante de tu presencia, Señor. Y confesamos todo aquello, Señor, que hayamos hecho mal, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y hoy te pido que tú te manifiestes en este lugar, Señor, con poder y con autoridad, amado Dios. Te pedimos, Padre, que tú traigas esa unción maravillosa, Señor, sobre este culto, Padre Celestial, porque tú eres el invitado de Dios, Señor. Todo lo que hacemos el día de hoy es en tu nombre, Padre Celestial. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor diciéndole, cantamos de la bondad de Dios. Amén.
Por eso hoy le decimos, Señor, tú eres la razón de nuestra alabanza. Aleluya. Siempre
Dios es amor, dice esta alabanza. Y el que no conoce a Dios, pues no puede amar a las personas, hermano, porque Él es el significado del amor. Aleluya. Vamos a seguir exaltándole al Rey de Reyes. Con júbilo, ayúdame con tus palmas. Apóyame repartiendo los sobres, por favor. Amén. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por esta semana de bendición que nos has regalado, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre Santo, por cada peso que tú has traído a nosotros, amado Dios, porque sabemos que proviene
parte de nosotros, va una parte de nuestra vida, amado Dios, y lo hacemos con gusto, lo hacemos con amor, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el que nos da la bendición, sabemos que tú eres el que nos da la fortaleza, Señor, para salir a trabajar día con día, amado Dios. Te pido, Padre, que derrames a tu bendición sobre cada empleo, sobre cada negocio de cada uno de mis hermanos, amado Dios. Y el día de hoy, Señor, si hay alguien que no tiene un trabajo, te pido que tú abras una puerta de bendición para que pueda llevar sustento a sus familias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y podemos confiar que nada nos va a faltar cuando estamos tomados de tu mano, Padre Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras recogen la ofrenda, vamos a cantar esta alabanza. Dice: yo sé que Él vive.
tiempo, tu atención a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta ocasión le damos muchas gracias al Señor que nos permite nuevamente estudiar las Escrituras, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este día quiero compartirles el tema titulado Los propósitos de Dios. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. Vamos a darle lectura en esta ocasión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre hermano, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, y pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad, que al salir de este lugar salgamos instruidos, enseñados por tu palabra. Sabemos que los propósitos que tú tienes para nosotros son de bien y no de mal, y te agradecemos, Señor, por ese propósito, esa voluntad que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas para que también nosotros cumplamos tus planes y propósitos en nuestra vida, Señor. Tú nos has diseñado con un plan, con un propósito, y queremos cumplirlo. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Los propósitos de Dios son más altos, los caminos de Dios son muy diferentes de lo que nosotros podamos pensar como seres humanos. Dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos. Los propósitos de Dios siempre son mejores de lo que nosotros pensamos. Y Dios cumple sus propósitos aunque se atraviese lo que se atraviese. Y quiero mostrarle que la Biblia nos habla acerca del pueblo de Dios en el libro de Éxodo, cuando el Señor llamó a Moisés para que sacara de la esclavitud al pueblo de Dios de la nación egipcia. Dios llamó a Moisés para que hablara con Faraón. Y dice la Biblia que Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo haga lo que él dice? Y se negó. Pero dice la Biblia que Moisés oró y vinieron plagas sobre el país de Egipto. Tales fueron las plagas que cuando caía una plaga, la de piojos, la de ranas, la de las tinieblas, Faraón decía: sí, voy a dejar salir al pueblo, pero cuando se pasaba el problema, volvía a negar el permiso al pueblo de salir de la esclavitud de Egipto hacia la tierra de Canaán. ¿Sabes, hermano? Dice la Biblia ahí en Éxodo 4, versículo 21: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Perdón, 3:21, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vosotros, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Eso es lo que iba a suceder. Éxodo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Era un plan de Dios endurecer el corazón de Faraón para mostrar su poder en cada plaga que caía sobre la tierra de Egipto. Y fueron tales las plagas que la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, entonces sí quisieron los egipcios dejar
muchas naciones vecinas supieran que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso y grande, porque supieron de las maravillas y los milagros que hizo Dios a favor de su pueblo. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque la Biblia dice en el libro de Génesis, en el último capítulo, que cuando José estuvo en Egipto, Faraón les dio un lugar donde vivir, y ahí estaban, hasta que se levantó un hombre, un faraón que no conocía a José, y los esclavizó. ¿Sabes, hermano? Antes de que estos hechos sucedieran, la Biblia nos dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos: sal de tu tierra, de tu parentela, una tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Una vez que Abraham fue a Canaán, estando él acostado, veía las estrellas, y el Señor le dijo: mira las estrellas, que son sin número, no las puedes contar. Así será tu descendencia, y a tu descendencia yo daré esta tierra. Entonces, si los israelitas se hubieran quedado en la tierra de Gosén, en Egipto, no se hubieran trasladado a Canaán, sino que se hubieran quedado ahí para siempre, y no se cumpliría la promesa que Dios hizo a Abraham de que les daría la tierra de Canaán. El propósito de Dios nunca se trunca. El propósito de Dios nunca se pierde. Cuando Dios dice: voy a hacer esto, lo hace. Y la descendencia de Abraham tenía que pasarse de Egipto, cruzando el Mar Rojo, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Dios lo hizo por medio de esas plagas que vinieron en el país de Egipto. Y Faraón tuvo que rendirse y dejar que el pueblo saliera hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Las bendiciones que Dios ha determinado para tu vida, nadie te las va a poder arrebatar. Nadie te las va a poder impedir, porque los planes de Dios son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y lo que Dios tiene preparado para tu vida lo va a cumplir. Se atraviese quien se atraviese, se oponga quien se oponga. El Señor va a cumplir su propósito. Y vea usted que en Deuteronomio, capítulo 23, hay un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de un hombre, de un profeta llamado Balaam. Este profeta fue contratado por los enemigos del pueblo de Dios para maldecir a Israel. Y la Biblia nos dice que fue contratado por dinero para maldecir a Israel. Y en el Deuteronomio 23 y versículo 4 nos dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor. ¿Sabes qué, hermano? Contrataron al profeta Balaam para que maldijera a Israel. ¿Qué sucedía? Que cuando él abría su boca para maldecir a Israel, en vez de salir maldición de su boca, salía bendición. Porque el Señor ponía esas palabras en la boca del profeta Balaam. Y aunque él hubiera querido maldecir a Israel, Dios tenía planes de bendición para su pueblo y salían puras bendiciones. Cuando Dios te ha llamado para darte una bendición, nadie te puede hacer mal, nadie te puede maldecir, nadie te puede hacer que caiga sobre ti algo malo, porque tú estás cubierto. Estás llamado a ser el pueblo de Dios y no pueden hacerte nada. Imagínese, hermano Balaam, un profeta alquilado, o sea, se dejó sobornar para que dijera maldición en contra de Israel, y en vez de salir maldición, salió bendición. Por eso es que los propósitos de Dios eran: yo voy a bendecir a Israel. Y hasta este momento, a este tiempo que estamos viviendo, Dios bendice a Israel. Por eso se enfrenta con una nación y les gana.
se enfrenta con otra nación y les gana. La guerra de los 6 días. Israel venció a todas las naciones de su alrededor, Jordania, Libia, Egipto, todos los que se le pusieron, los derrotó, los venció, porque Dios está con su pueblo. Dios es fiel. Y dentro de los propósitos de Dios, preservar a Israel era algo que Dios había prometido a Abraham. Pasó la generación de Abraham, Isaac y Jacob. Y sucedió que de los hijos de Jacob, un hombre llamado José recibió una revelación en la cual él sería alguien importante. José era uno de los hijos menores de Jacob y él tenía sueños. En esos sueños veía que los manojos de sus hermanos se inclinaban al manojo de él y que además las estrellas se inclinaban a él y el sol y la luna. Todas estas revelaciones, estas visiones que Dios le daba a José, hacían que sus hermanos le guardaran rencor, porque decían: ¿a poco vamos a ser tus esclavos? ¿A poco vamos a ir a venir a pedirte algo? El Señor me lo reveló, el Señor me lo dijo. Cuando sus padres se enteraron que ellos representaban el sol y la luna, también Jacob dijo: ¿a poco tu madre y yo vamos a ir a pedirte algo? ¿Sabes qué, amado hermano? José solamente estaba diciendo lo que en un futuro sería alguien importante. Y la Biblia nos dice que cuando los hermanos de José sintieron un odio hacia él por las revelaciones que tenía, lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Llegó a la casa de Potifar y luego lo acusaron de querer abusar de la mujer de Potifar y cayó a la cárcel. Cuando cayó a la cárcel, ahí estaba el panadero y el copero, le reveló lo que significaba el futuro de ellos. El copero iba a volver a instalarse en el palacio del rey y el panadero iba a morir ejecutado. Y después de un tiempo, Faraón tuvo un sueño. Se acordaron que allá estaba José en la cárcel y lo mandaron traer y le reveló el sueño: 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y que pusiera a alguien que administrara los tiempos de abundancia para que cuando llegara un tiempo de pobreza hubiera pan en Egipto. Sucedió exactamente como él lo predijo, y la Biblia nos dice que lo nombraron segundo después de Faraón. Después que hubo hambre en toda la tierra, solo en Egipto había pan. Y los hermanos de José llegaron y pidieron alimento, se los vendieron. Después de algunas experiencias que tuvo con ellos, se reveló a ellos. Les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron. Pero miren, aquí estoy porque Dios me puso. Génesis 50 y verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué les dice José? Ustedes quisieron hacerme un mal y Dios lo cambió en un bien, porque los propósitos de Dios era bendecir a Israel. Pero sabes, hermano, José tuvo que pasar por un laberinto de situaciones dolorosas, metido en la cisterna, vendido como esclavo, estar como esclavo con Potifar, ser calumniado, luego llevado a la cárcel. Todo lo que pasó para cumplir un propósito de Dios: salvar a Israel de la hambruna, de la muerte por inanición, salvarlos de la muerte del hambre. Y dice: no me trajeron ustedes aquí, fue Dios el que me trajo. Él quería salvar al pueblo de Israel a través de la autoridad, de la potestad que le daba Faraón a José. La Biblia dice que José se convirtió en el segundo después de Faraón y
le dieron en la tierra de Gosén un lugar en donde él estuviera junto con su familia, y vivieron en ese lugar, porque los propósitos de Dios son bendición para su pueblo. Y quiero decirte que la Biblia dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. A veces no entendemos algunas situaciones que suceden en nuestra vida y creemos que eso es algo que nos está perjudicando o que nos está haciendo sufrir. Pero a veces es algo dentro del plan de Dios que después va a rendir fruto, que después va a servir para valorar aún más lo que tenemos o lo que somos. Pero a veces no lo entendemos y pensamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tuve que pasar por una enfermedad? Tuviste que pasar por una enfermedad para que la gloria de Dios se manifestara en tu vida. Y sí fue doloroso, y sí fue aterrador, pero todo eso te sirvió para que conozcas que hay un Dios de poder, de milagros y de maravillas. Ese fue el propósito por el cual tú sufriste esa situación. Pero a veces no entendemos las cosas que suceden hasta que después recapacitamos que era la voluntad de Dios, era el propósito de Dios, magnificarse o gloriarse en las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Dios ha sanado a personas de cáncer, de diabetes, de enfermedades, de tumores malignos y muchas de esas cosas, cuando esas personas están en esta situación dicen, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Cuando Dios actúa en tu vida y te liberta y te sana, conoces el propósito. El propósito de Dios fue magnificarse, glorificarse con lo que te pasó. Es para nosotros algo muy importante. Yo recuerdo cuando a mí me asaltaron, me dieron un balazo en la cabeza. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Yo me porto bien. Yo soy un buen padre, un buen hijo, yo soy un buen esposo. ¿Por qué me pasó? Después de que yo viví la experiencia de esa fecha, 21 de agosto del 95, entendí que Dios se glorificó cuando me levantó de ahí y la gente del hospital decía, usted es un milagro viviente porque sale caminando como si nada después de que estaba a punto de morir. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué yo viví eso? Para que Dios mostrara su gloria y su poder. Y por eso sé que ese fue el propósito por el cual yo viví esa experiencia. Ahora que lo platico, después de 30 años, algunas personas dirán, ¿cómo es posible que él estando en esa condición, ya muriéndose, ahorita está en el púlpito predicando y hablando del Señor? Ese es un verdadero milagro que el Señor hizo en mí, y lo hizo porque Él tenía un propósito: mostrar su gloria, mostrar su poder, mostrar que Él puede hacer las cosas, porque lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor porque Él es fiel. Gloria a Dios. Quiero mostrarte a otro personaje de la Biblia llamado Pablo. Este personaje, Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y en Hechos, capítulo 26, la Biblia nos habla de una experiencia que él vivió. Hechos 26, versículo 14 al 18. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Saulo de Tarso era un hombre religioso, de los más recalcitrantes, los más ultra ortodoxos de la religión judía. Cuando supo que los discípulos estaban predicando a Jesús, él iba y los perseguía, los metía en la cárcel, los forzaba a blasfemar, hasta que topó con Cristo. Cuando iba camino a Damasco, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero para esto he aparecido ante ti, para que tú seas ministro y lleves el mensaje de salvación a los gentiles. ¿Sabes, hermano? Pablo tuvo una experiencia de una confrontación con el Señor, porque vio una luz del cielo que caía sobre él y quedó ciego. Y lo tuvieron que meter a Damasco, a la calle de la derecha, y se quedó ahí hasta que el Señor mandó a un siervo suyo para que orara por él. Se le cayeron de los ojos unas como escamas, y luego volvió a tener la vista, volvió a ver. Dice Pablo que el Señor le dijo: me ha parecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y Pablo fue el ministro, un siervo de Dios, un apóstol que trabajó más fuerte y más ampliamente que Pedro y los demás. ¿Por qué lo llamó Dios? Pues porque él tenía un propósito. El propósito de Dios para Saulo de Tarso era que se convirtiera al cristianismo y predicara el evangelio a los gentiles. Pablo era una persona culta, dominaba varios idiomas: hebreo, arameo, griego, y tenía una capacidad intelectual o académica más grande que Pedro. Entonces, por eso Dios lo llamó, porque tenía un propósito para nombrarlo ministro. ¿Sabes, amado hermano? Los ministros, actualmente así se les denomina a los pastores, ministros de culto, legalmente. Yo soy ministro de culto y tengo mi credencial y estoy registrado en gobernación. Y así se denomina a los pastores, ministros de culto. Ahora, ¿sabes, amado hermano? Todos los que son ministros de culto legales han sido llamados de diferentes maneras, de diferentes formas. Hay otros que no están registrados, también son pastores, pero son irregulares. Pero de todos modos, eso no cambia, son pastores. Pero ¿sabes qué sucede, hermano? Que en el llamado que Dios hace a cada pastor es diferente. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Pero ¿de dónde lo sacó el Señor? Eso es lo que hace diferente cada pastor o cada ministro. Le voy a poner, por ejemplo, el pastor Mario Quesada era el pastor de la iglesia cuando yo llegué en 1974. Y él era el pastor, era el ministro. ¿Sabes, hermano? Él no sabía leer muy bien. No terminó ni la primaria. Pero tenía la unción y un poder que él oraba por los enfermos y sanaban. Hacía milagros en el nombre del Señor. Echaba fuera demonios en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo fue que lo llamó Dios? Mira, él a través del mensaje de la radio escuchó a un predicador cuando él estaba postrado en cama, paralítico. Una mujer le hizo una hechicería y quedó paralítico.
puso el radio y oyó un predicador que dijo: si tú quieres sanar, arrepientes de tus pecados, entra en una relación con Dios. Y él hizo la oración. ¿Sabes, hermano? Él también era alcohólico. En una ocasión en que estaba en una cantina, agarró una botella de cerveza y se le echó en la boca el trago. Y cuando tenía el trago en la boca, dijo: no está bien lo que estoy haciendo delante de Dios. Señor, me arrepiento y no vuelvo a tomar. Y fue y arrojó en el mingitorio la cerveza. Le dijo a sus amigos: ahí nos vemos, yo no vuelvo aquí. Dejó inmediatamente el alcoholismo. Y él decía: el Señor me salvó de la cantina y me llamó al púlpito. Ahora, ¿sabes, amado hermano? Yo siempre veía que él tenía una unción, un poder, una autoridad que no resistían ni las enfermedades ni los demonios. Yo veía todo eso y decía: ¿cómo fue que Dios lo llamó? Siendo él, como lo declara él mismo, un borracho, siendo él un impío, siendo él un iletrado. Pero Dios cumplió sus propósitos, porque fundó la iglesia en Celaya, en Acámbaro, en Uriangato y en Morelia. Y yo supe que Dios le había dado un llamado. Su origen era un origen de una persona muy pecadora, muy mala, pero el Señor lo alcanzó y lo hizo un ministro. Quiero decirte, a veces Dios usa personas de dudosa calidad moral. Y me refiero, en el libro de Josué, a una mujer llamada Rahab. Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y cuando los espías llegaron a Jericó, ella lo recibió en su casa. Y les dijo: yo sé que Dios va a entregar esta ciudad en sus manos. Solamente les pido que respeten mi vida y la vida de mi familia. Los espías le dijeron: vamos a destruir todo a filo de espada y vamos a quemar la ciudad. Pero tú tienes que estar aquí adentro con tu familia. Los que quieran salvarse, que estén aquí contigo. Y pon afuera un hilo de grana, o sea, un listón rojo. Y cuando lleguemos, vamos a respetar esa casa y no te va a pasar nada. Sucedió que Dios entregó la ciudad de Jericó en manos de los israelitas, y los que estaban en la casa fueron librados de la muerte, salieron de ahí con vida. Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución, pero alcanzó misericordia de parte de Dios. Rahab, hermanos, después de que sucedieron esas cosas, la Biblia nos habla acerca del libro de Esther. En el libro de Esther se cuenta la historia de Noemí. Noemí quedó viuda y conoció a un hombre que era descendiente de Rahab. Y sabes, amado hermano, la Biblia dice que se casaron, formaron una familia y nació Obed. De Obed nació Isaí. De Isaí nació el rey David. Y del rey David vino el linaje de Cristo. Entonces Dios usó a esa mujer llamada Rahab para que de su descendencia naciera el Mesías. Entonces Dios se vale aún de personas de dudosa calidad moral para cumplir un propósito. Yo estoy bien seguro, hermano, que después de que Rahab vivió esa experiencia, se retiró de la prostitución y vivió una vida agradable a los ojos de Dios. Pero si cualquiera la hubiera calificado, esa mujer no merece ser la que generara a Obed a Isaí, Isaí al rey David y el rey David al Mesías. Pero Dios tiene propósitos eternos y planes. Por eso te puedo decir que tú te puedes contar
levantar entre los malos que sacó el Señor del lodo, para ahora que sean ustedes hijos de Dios por la fe en Cristo, cumpliendo el propósito eterno que dice Efesios 3:11. Pablo habla acerca de Cristo y dice que Él cumplió un propósito eterno. Entonces, es por eso que Dios se vale aún de personas malas para cumplir sus planes y propósitos buenos. Ahora, ¿sabes qué, hermano? Como yo le digo, el pastor tenía ese antecedente, esa forma de vida, y Dios lo llamó. Pero en mi caso, hermano, yo nunca anduve en las cantinas tomando ni haciendo de amor y media, porque yo conocí al Señor cuando tenía como 12 años o 13 años. Pero ¿sabes, hermano, cómo me llamó el Señor? Cuando yo estaba ya sirviendo en la iglesia desde 1974 en adelante, yo estaba en una visión sentado y el Señor vino y me dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Párate a trabajar. Yo trabajaba en Telecom y le dije al Señor: Señor, yo trabajo en Telecom. Y el Señor dijo: no, de esto no te estoy hablando. Te estoy diciendo que trabajes en mi obra, que te pares y trabajes en el pastorado. Y entonces cuando yo recibí esa revelación, yo fui nombrado pastor y mi esposa la pastora. Y destruimos el templo que estaba hecho de láminas de cartón y maderas y construí todo el templo. Y después de que estuvimos haciendo esa obra ya, nos venimos a trabajar aquí, esta plataforma. Aquí yo estuve trabajando este piso, los baños, el enjarre de las paredes, o sea, la pila bautismal, el cuarto de los niños de arriba. Eso es a lo que el Señor me llamó. Y yo estoy seguro que antes de que yo viniera para acá y que hiciera estas obras, que hiciera yo estas acciones, ni por aquí me pasaba que yo un día vendría a Guanajuato y sería pastor y que ministraría y que haría otras misiones. Pero el propósito de Dios era que yo no me quedara en Jalisco, sino que me viniera a Guanajuato, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios me llamó para eso y lo estoy cumpliendo. Ahora, ¿sabes, amado hermano? Si Dios tuvo en sus planes este niño de la familia Esquivel, va a ser mi siervo, va a ser pastor, me saca de ahí, me prepara, me da dones, me da de su Espíritu Santo, me da sabiduría para predicar su palabra, y entonces Dios cumple su propósito. ¿Sabes, hermano? Nada de lo que el diablo hubiera querido hacer en contra de mí, nada de lo que hubiera hecho el diablo para impedir que el Señor me llamara al ministerio hubiera tenido éxito. Porque Dios tenía sus planes. Cuando yo era un bebé, mis padres me decían que yo me enfermé de una enfermedad gastrointestinal y ya estaba bien delgadito, enfermo, a punto de morir. Pero ¿sabes, hermano? Dios me levantó de ahí y me recuperé y pude sobrevivir. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito para mi vida. Cuando en el 95 me dieron ese balazo en la cabeza y que hace 30 años y me recuperé, es porque Dios tenía un propósito. Los propósitos de Dios se cumplen. A los propósitos de Dios nadie les puede impedir que se logren. Dios lo tiene que lograr, lo tiene que hacer. Ahora, sabemos que Dios cumple sus propósitos, que Dios cumple sus planes. Yo quiero preguntarte a ti, si tú estás cumpliendo el propósito de Dios, si tú estás haciendo la voluntad de Dios,
Porque si tú piensas que tu vida solamente ir a trabajar, ir a hacer actividades, hacer riquezas, tener una casa, casarte, tener una familia, pero los propósitos de Dios, ¿dónde están? ¿Estás buscando hacer los propósitos de Dios en tu vida? Pues estás haciendo tus propios propósitos y tus propios planes. Porque los planes de Dios son más altos que los que tú piensas. Y los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Ponte a pensar qué estás haciendo para el Señor. ¿Qué estás haciendo para el ministerio? Y cuando tú te decidas, yo, Señor, estoy dispuesto, yo, Señor, estoy listo para hacer lo que tú quieras, donde tú me mandes, donde quieras que yo esté, yo voy a estar ahí. Y verás que cumplirás el propósito de Dios, porque tu propósito no es tener una familia, casarte, tener una casa, tener un carro, tener un trabajo. No, ese es un propósito humano. Pero si tú vas más allá de ese propósito terrenal, verás que Dios tiene propósitos más importantes y más grandes que esos que tú has mirado toda tu vida. Yo desde que me convertí al Señor le dije al Señor, cuando yo sea grande, yo voy a ser pastor. Y Dios me concedió hacerlo, porque yo tenía mi mirada en las cosas de Dios. Yo estuve a punto de irme a Michoacán con mi familia para vivir allá y trabajar en Telecom Michoacán. Y me querían llevar para vivir allá y trabajar, y yo les dije, no, yo lo que quiero es estar en Celaya, cerca de la iglesia, no irme más lejos. Entonces Dios cumplió su propósito cuando me dijeron que querían que me fuera a vivir a Querétaro, en una oficina nueva. Les dije, no, yo quiero estar en Celaya, porque Dios me ha llamado para estar en Celaya, para predicar el Evangelio. Y rechacé la propuesta de Michoacán y la propuesta de Querétaro, y me quedé aquí en Celaya. Yo sé por eso que yo tengo mi objetivo claro. El Señor me ha llamado para predicar su palabra en este lugar. Y por eso yo me siento satisfecho de poder decir que el Señor ha cumplido su propósito en mí. Y yo he logrado cumplir el propósito que me fijé desde que era un adolescente. Ahora a ti te toca decidir, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú piensas con respecto al propósito de Dios o a lo que Dios quiere para tu vida? No olvides que nosotros tenemos que seguir viendo al Señor, conociendo su voluntad, pensando siempre qué es lo que Dios quiere de mí para hacerlo, porque la Biblia dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dele fuerte el aplauso al Señor. Porque palabras que nos acompañan a hablar por abrir mi corazón, ustedes están delante de su presencia. Aquellos que están enfermos, sánalos. Muestra tu poder, muestra, Señor mío, tu gloria, sanando, liberando, haciendo grandes cosas, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Envía bendición a aquellos que han sentido una carga, una responsabilidad en el ministerio de tu obra. Ayúdalos, Señor, para que puedan ejercer un liderazgo, que puedan ejercer, Señor, un servicio en tu obra. Ponemos en tu mano nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Denle fuerte el aplauso al Señor porque Dios es.